verdaderas circunstancias que rodearon la muerte del cabo Martínez? ¿Existía algún vínculo con sus pesquisas sobre el caso Matute, uno de los más relevantes en la crónica policial chilena? Una historia que comenzó a escribirse la noche del 19 de noviembre del año 99, cuando el universitario Gerardo Roa llegó hasta la casa de su amigo Jorge Matute. Me dijo, vengo a buscar a Coque, entonces Coque me dio un beso y me dijo, mamá, voy y vuelvo. Pero Coque tenía otros planes. En el auto de Gerardo Roa y acompañados de las hermanas María José y María Paz Maldonado, llegaron pasada la medianoche hasta la discoteca La Cucaracha. Muy lenta la mujer. Estaba a punto de graduarse como ingeniero forestal. Hacía trabajos esporádicos. Sin embargo, ese día ni siquiera tenía dinero suficiente para la entrada. Tengo como lucas y media. Ahí está. Ya, gracias. Oye, ¿vamos? Démosle. En una botella, los jóvenes habían mezclado alcohol y bebida. Y antes de ingresar, Coque decidió ocultarla estratégicamente, para así tenerla al alcance de la mano y no gastar en tragos al interior de la disco. Adentro de La Cucaracha, Matute pareció no congeniar con una de las hermanas Maldonado y pronto se separó del grupo. La hora fue avanzando. Cerca de las 5 de la mañana, Gerardo Roa estaba ebrio y repentinamente decidió retirarse del lugar. En el estacionamiento se topó con sus amigas. ¿Te va ahí? Sí, es que estoy un poco mareado. ¿Te tomaste mucho? No, sí me agarró un aire. Buena, aire. Vamos, yo los llevo. No, váyase solito nomás, no estoy ni ahí con tener un accidente. Oye, ándate con cuidado ya. Sí. Chao. Chao. Sin Coque y sin las hermanas Maldonado, Roa finalmente volvió solo a su hogar. A las 8 de la mañana del sábado 20 de noviembre, Roa fue despertado Gerardo. por su padre. Gerardo, levántate por favor, tienes que sacar el auto. Tengo que sacar el mío yo. Aún somnoliento, la primera reacción de Roa fue llamar a la casa de los Matute. ¿Aló, Alex? Hola, habla el Gerardo. ¿Te desperté? Gerardo Roa dice, cuando se recupere Coque, que llame. Es que ayer se me perdió y no sé dónde quedó. Chao, chao, gracias. La temprana llamada de Roa encendió las alarmas en el interior de esta casa de la Villa Spring Hill, en el sector de San Pedro de la Paz, donde Coque vivía junto a su madre, María Teresa Jones, y a su hermano Alex. El Ale lo fue a ver a la pieza y no estaba. Entonces ahí nos alarmamos los todos. Esa mañana, Roa Aló, buenos no días. solo llamó a la casa de los Matute. Sí, quería saber algún reporte de un detenido Jorge Matute. ¿Y algún accidente? Según he sabido, Gerardo Roa hizo llamadas también al hospital. Hizo llamadas a varias partes. Ese sábado, Coque no apareció por ninguna parte. El domingo tampoco. El lunes, la familia presentó una denuncia por presunta desgracia. Y la causa quedó en manos de la jueza Flora Sepúlveda, quien encomendó diligencias a investigaciones y a carabineros. A cargo de estos últimos quedó el mayor José Luis Aguilera, un policía estrella que había trabajado en casos simbólicos como los de Alice Meyer, Gloria Stockley y Carmen Gloria Quintana. Sin embargo, pocos días después de iniciar su trabajo en el caso Matute, el mayor Aguilera fue sorpresivamente sacado de la investigación. Según él, este fue el motivo. El carabinero no quería investigar el caso Matute. Actualmente Aguilera está preso en el penal de Punta Peuco por su responsabilidad en la muerte de un peruano, ocurrida el año 84. Desde la cárcel, habla por primera vez para denunciar los hechos que le provocaron extrañeza. Según él, todo partió mal, ya que recién una semana después de la desaparición de Coque, la jueza les ordenó constituirse en La Cucaracha, una discoteca de propiedad del médico Bruno Betanzo, y donde además trabajaba su pareja
Carmen Cereño. En un periodo relativamente corto de tiempo, todo había sido alterado. La alfombra está sacada. La cucaracha tenía una alfombra que conducía, ¿no es cierto?, al sótano, y que esa alfombra había sido levantada y había sido sacada. Por ejemplo, el sótano, habían baños destruidos. ¿A ti te dio la sensación que ese lugar había sido efectivamente modificado con la experiencia que tú tienes? Sí, sí. Porque no se justificaba de que hubiesen baños destruidos en la parte de abajo. Ese día, la inspección continuó en la parte trasera de la cucaracha. Allí, según Aguilera, también encontraron importantes indicios. Alarcón, la bolsa. Tiene la fecha de la desaparición. Esa boleta estaba fechada con fecha 19 de noviembre, para decir la misma fecha donde Matute desaparece. Segundo, era de un negocio que quedaba aproximadamente a media cuadra de donde vivía Matute, en la Villa Spring. Entonces cabía hacerse la pregunta, ¿qué hacía esa boleta el día 19 de noviembre en un sector donde también se decía, ¿no es cierto?, que era una hipótesis, a Matute lo habrían agredido, que era en el patio posterior de la cucaracha. Y además de eso, al lado de esa boleta, había un pañuelo desechado que estaba con sangre. Alarcón, otra bolsa. Había muchas conclusiones. Yo tenía la convicción de que Matute desaparece de la cucaracha. Por lo tanto, ¿a quién había que entrevistar? A las personas que guardaban de una u otra manera relación con la cucaracha. ¿Usted vio algo extraño esa noche? ¿A qué se refiere? Una de las pocas personas que Aguilera alcanzó a interrogar antes de ser sacado del caso fue al guardia Marcelo Ramos, apodado El Oso. Me daba la impresión de que su coeficiente intelectual no era muy alto. Lo único que le puedo decir es que yo no hice nada. Nadie le está preguntando si hizo algo o no. El Oso es un tipo fuerte y robusto, pero según Aguilera, ese día se veía frágil y nervioso. Y llega un momento en que Marcelo Ramos se para, se choquea, queda estupefacto y se arrincona así en un rincón, como en una posición fetal. Lo entiendo como una manera de protegerse, como una manera de seguir siendo interrogado, como una manera de que a lo mejor él sabía más y no quería decirlo. Claramente para ti él sabía algo más. Él sabía algo más. Y a mí me interrumpen. Y te interrumpen, José Luis, en el momento que el Oso está más quebrado. Está en esa posición. ¿Quién te interrumpe? Me interrumpe un capitán de OS9. ¿Qué está pasando aquí, señor? Ahora a mí me llama poderosamente la atención, porque resulta que ese capitán informaba todos los días sobre el avance de la diligencia al general que viaja a Concepción a sacarme a mí del caso. Entonces, si después empezamos a sumar, podemos llegar a interpretar, ¿no es cierto?, de que a lo mejor el asunto fue intencional y no fue casual. O sea, tú piensas que ese capitán de OS9 te boicotea el interrogatorio. Es que no podría utilizar la palabra boicot. Hecho abajo una diligencia. Pero es lo mismo. Y que boicot ya es como una cuestión preparada. Pero tú mismo lo estás diciendo. Entra sabiendo que no tiene que entrar y más encima después me amarra con el general. Ya utilicemos la palabra boicot. Utilicemos la palabra boicot. Boicoteó el interrogatorio. Transcurrieron ¿cuánto? Unos 5 días, 6 días de que yo estaba empezando a investigar esta situación cuando me sacan a mí el caso, que es lo que me llamó poderosamente la atención. Si ellos sabían de que quien fuera la persona que estuviese involucrado en el caso Matute, y estando yo ahí lo voy a decir, no era aconsejable que yo estuviera acá con la investigación. Carabineros sacaron al mayor Aguilera investigaciones que llevaba a Concepción a su propio oficial estrella, el entonces comisario Héctor Arenas, quien se instaló en la zona junto a un grupo especializado.
10 del mes de noviembre, la jueza Flora Sepúlveda interrogó a Gerardo Roa, el amigo con el que Coque llegó a la cucaracha. Sin embargo, este dijo que no recordaba prácticamente nada de esa noche. Por esa razón, la jueza lo envió a un peritaje con la psiquiatra Mabel Bielma, quien en ese tiempo trabajaba en el servicio médico legal. Quiero que empieces a recordar esa noche. Según Mabel, fue un trabajo de relajación que le permitió a Roa reconstituir piezas claves de lo ocurrido esa noche en la cucaracha. Después se me perdió el Coque y lo empecé a buscar, pero no lo encontraba. Hasta que encontré a dos guardias que sostenían a un joven y el loco llevaba una camisa igual a la que tenía el Coque. Pero yo dije que como tan mala cueva que justo iba a ser el Coque. Estaba muy ebrio o inconsciente tal vez. Los dos guardias que lo sostenían los mandaba un gallo que tenía el pelo largo con un moño. Bueno, hay que bajarlo ya. Y que les decía que había que bajarlo. Y él mandaba a una mina también. Eran dos. En junio del año 2000, Carabineros puso a cargo de la investigación al mayor Andrés Ovalle, a quien le llamó la atención el resultado del peritaje psiquiátrico a Roa. Por esa razón, y acompañado de varios policías, lo llevó hasta la cucaracha para ratificar sus dichos. Lo que él nos relató nos dejó la convicción de que los hechos habían ocurrido en la forma que él lo vio. Durante la diligencia, le mostraron fotos del personal de la cucaracha para contrastarlas con los recuerdos que el joven tenía de los presuntos agresores. ¿A quién reconoce exactamente a través de esas fotos? A los guardias de la discoteca. Al oso puntualmente, ¿o no? Así es. También conoce al dueño de la discoteca, como la persona que da la orden esta de decir que señala hay que bajarlo. A Betanzo. Exacto. ¿Le muestra alguna foto de Carmen Cereño? Y también lo confirmó, o sea que él la había visto en esa forma. Sin embargo, más adelante, Roa se retractó y le dijo a la jueza Sepúlveda que sus palabras correspondían solo a un sueño. Ante la sospecha de una eventual hipnosis de por medio, la magistrada desechó el testimonio anterior con los recuerdos del joven. Son cosas que no se pueden inventar y son cosas que no se pueden soñar. O sea, son hechos demasiado concretos. Ni aunque tengas la excusa tú de decir, bueno, esto es lo que voy a decir es porque la doctora que me intervino la pudo obtener. No, eso no se improvisa. Mabel, ¿utilizaste la hipnosis alguna vez para Nunca. para obtener algún tipo de declaración judicial? Nunca, jamás en mi vida. Nunca. No tiene ninguna validez desde el punto de vista legal, ni científico, ni nada. La doctora Bielma ya no trabaja en el Instituto Médico Legal y acusa haber sido víctima de presiones para modificar algunos informes de sus peritajes. Se me pidió también retirar palabras, no decir cosas. Jamás lo moví. Y la vez que se me amenazó, dije, vámonos a la corte inmediatamente. La psiquiatra se niega a aclarar el origen de esas presiones, pero a veces el silencio vale más que 1000 palabras. Yo te voy a pedir que si estas presiones fueron del caso Matute, tú guardes silencio. Entiendo que has guardado silencio. ¿En qué íbamos? El mayor Ovalle asegura que a esas alturas él también sufría extrañas presiones y hostigamientos, incluso provenientes de su propia institución. No quiero adjudicar a manos negras directas, pero sí hay situaciones que entorpecen la investigación, ya sea intencionalmente o no. Participación de 2 oficiales que no deberían haber estado comprometidos con el caso, porque nos habían sido asignados oficialmente, y aparte de eso que no se me entregó ningún medio. O sea, yo no tuve ningún medio, y yo eso lo puedo repetir hasta el cansancio. La institución no me entregó nada para hacer la investigación, nada. En enero del año 2000, 2 meses después de la desaparición de Coque,
El cabo Marcos Martínez, perteneciente a la Comisión Civil de Coronel, se trasladó hasta un sector del camino a Santa Juana. El objetivo, practicar una diligencia presuntamente relacionada con el caso Matute, un tema que conversó con su mujer, Leticia Gallardo. Una noche llegó a la casa y me dijo, no, este chico está muerto, me dijo, este chico lo mataron, está enterrado camino a Santa Juana. Hola, mi niñito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Hijo rico, 4 meses bien, después ocurriría un trágico hecho que algunos posteriormente lo vincularían al caso Matute. ¿Cafecito, querido? Era la noche del 21 de mayo del año 2000. Hugo Díaz, un conocido gaffiter y bombero de Coronel, participaba animadamente en una fiesta de un colegio de la ciudad. Era pasada la medianoche cuando le avisaron que un grupo de personas lo esperaba en el exterior. Mientras 5 desconocidos apuñalaban ferozmente a Díaz, apareció una patrulla de carabineros que alcanzó a detener a 2 de los autores, ambos menores de edad. Sin embargo, las heridas eran demasiado graves y el bombero falleció esa misma noche. ¡Llama una ambulancia! A ver, yo los puedo ayudar ahora, pero después no los voy a poder ayudar. ¿Cuál es tu nombre? Juan de la Puente. ¿Y el tuyo? Carlos López. Los 2 detenidos por el asesinato de Hugo Díaz fueron interrogados por el cabo Marcos Martínez, a quien le llamó la atención las características del hecho. Dígame, ¿quién los mandó? No estamos trabajando para nadie. ¿Cuánto te pagaron? ¿Qué tiene que ver esto con el caso Matute? Todo tiene que ver. Tiene que ver que él como gaffiter, una semana antes del 21 de mayo, estuvo trabajando en la comisaría de Coronel. Esto me lo dijo la mamá de Hugo Díaz. Me enteré de casualidad. Sí, que tienen cortito el asunto Matute. El comisario entra y habla al teléfono con alguien y le dice de que se cuide porque lo andan trayendo cerca, que no vaya al local y que no saque el auto. Después lo hablamos. Bien, adiós. Y ahí entra otra persona, presumiblemente otro carabinero. Aquí estamos, viejo, era complicado. Omar. Y le dice que a Omar lo andan trayendo cerquita, en la parcela de Santa Juana, donde está el Matute. Eso escucha el bombero. Y este bombero gaffiter llamado Hugo Díaz es descubierto casualmente dentro de la comisaría. Por supuesto que sí, el comisario él se da cuenta de que le está terminando una reparación en el baño. ¿Quién lo autorizó a entrar acá? Es que me llamaron porque lo estaba... ¿Quién lo llamó? Un caballero, no sé, no me acuerdo el nombre, pero quedó funcionando súper bien. ¿Estás escuchando detrás de la puerta qué? No. Dígame la verdad. Agarra su cosa y se inmediatamente de acá. ¿Y qué pasa en ese momento cuando lo descubren? Le pregunta si escuchó algo y que si es así, que se cuide. Y este gaffiter escucha esa conversación de una manera casual, ¿no? Absolutamente casual. Y esa información logra traspasarla a su familia. ¿Sabes lo que dice? Dice: cuídate, guachito, que te tienen cortito por el caso Matute. Nah. Y de ahí llega un Paco, otro Paco más, ¿ya? Y se ponen a conversar los dos. ¿Ah? Y le dice: oye, a Omar lo andan trayendo cortito. Y dice que él le había dicho a él que no sacara el auto al local. No. Que con esta información podemos ganar unas luquitas. No, esas cosas son súper peligrosas. ¿Qué tiene? Los que supieron que él sabía rápidamente tomaron las medidas para acallarlo. Y la forma fue bastante cruel. ¿No es una coincidencia la muerte del gaffiter bombero Hugo Díaz? No. Que decía tener valiosa información sobre el caso Matute. Y él me da a conocer la información relacionada con su esposa, que en ese momento y por aproximadamente 2 meses estaba conviviendo con un traficante de drogas de la ciudad de Coronel. La esposa del informante es esta mujer, de nombre Susana Ramírez. Curiosamente, le había dado a conocer a su propio marido una conversación sostenida con su amante.
un narcotraficante de Coronel conocido como el Mañungo. Probablemente por despecho o venganza, ahora el esposo engañado le contaba todo al mayor Ovalle. Mi esposa me contó que cuando ellos estaban viendo las noticias, estaban justo pasando el caso de Matute Jones. A este cabrón nunca lo van a pillar. Mis hombres se encargaron de él. ¿Era un narcotraficante conocido en Coronel? Así es, sí, así es, porque aparte de eso tenía unos locales comerciales, locales de alcoholes. Con el dato del informante, los hombres de Ovalle montaron de inmediato un disimulado seguimiento sobre Susana Ramírez, la esposa infiel. Durante esos procedimientos, detectaron cerca del Mañungo la extraña presencia del cabo Marcos Martínez. Oye, este weón lo conozco. Sí, oye, parece que este es carabinero. Sí. De inmediato, se instaló la duda. ¿Llevaba Martínez una investigación paralela o pertenecía al círculo más estrecho del narcotraficante? Lo concreto es que finalmente los policías establecieron contacto con Susana, quien se decidió a colaborar. La mujer entregó información bastante acertada de una entrega de droga que se haría en la ciudad de Chillán. El operativo estaba en marcha, pero el Mañungo también tenía sus fuentes, y ese día fue advertido a último minuto del seguimiento policial. Lo estoy viendo. Mira para adelante, mira para adelante. Sí, ya, ok. ¿No me quieren interrogar? Pero estoy entero cargado, pues socio, ¿cómo me hace? Ya, buena, mi perrito guacho. Buena, bien. Ya, sí. Te debo una, compadre. Ya, chao. Pásame el paquete que está debajo ahí. ¿Qué? Pásame el paquete que está debajo del asiento. Mírate esta weá. Dale ahí. Cuidado. El procedimiento se frustró porque el traficante se dio cuenta, botó la droga en el camino. No obstante, igual se le detuvo. Vamos, por las manos, revísalo. Tranquilo. ¡Pero si no tengo nada! A esta mujer se le da protección y la mujer con mucha convicción nos afirmó que de alguna forma este hombre estaba involucrado en la desaparición del joven Jorge Matute. Lo importante de esta detención es que genera una cantidad de documentación en poder del traficante, y lo que más nos llama la atención, la cantidad de tarjetas de presentación que tenía de oficiales de Carabineros. Y la información que empieza a generar la mujer es que da a conocer que muchos carabineros de la unidad de Coronel tenían una verdadera red de protección hacia el traficante. ¿Esta mujer ustedes la ponen detrás de un vidrio para que identifique? Polarizado, sí, una pieza adaptada para ello. Y pasa toda la unidad de Coronel frente a ese vidrio para saber si ella lo identificaba como amigos del narcotraficante. Correcto. ¿A cuántos identificó? Tiene que haber sido unos 6, 7 aproximadamente, no me recuerdo bien. Susana también habría identificado al cabo Martínez, quien durante el fin de semana del 1 y 2 de julio fue sometido a intensos interrogatorios en la comisaría de Coronel. Hay testigos que dicen que usted pertenecía al círculo cercano de Manuel Hernández, que inclusive trabajaba como guardia. Eso era porque yo lo estaba investigando. Por eso me vieron cerca de él. Nada más que por eso. Hay gente que lo vio consumiendo drogas, cocaína específicamente, en una de las casas de Hernández. Eso es mentira. Yo jamás he consumido. Me pueden hacer un examen de sangre si quieren, así se van a dar cuenta. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? Estuve todo el día declarando. Me están involucrando con el cartel de Coronel. Que él tenía que firmar que él era guardaespaldas de Mañungo y que si no se iba a la cárcel y sin derecho a abogado de Carabineros de nada, sin nada.
y que se iba a pudrir en la cárcel. Eso él me dijo el día domingo. Mañana tengo que volver a Concepción. Voy a seguir declarando. ¿Ya a qué hora vas a llegar? No sé, tarde. El lunes 3 de julio, el cabo Martínez llegó temprano al cuartel de Concepción. Su situación era cada vez más compleja. Por esa razón, se acercó al abogado David Sverli, quien se encontraba allí acompañando y asesorando a la familia del Mañungo. Él me dice que está detenido. Con estas palabras me dice, mire, estoy detenido aquí en relación con el caso que usted lleva. Quiero aclarar mi situación. Esta la quiero aclarar ante el juez. Para eso necesito un abogado y quiero que ese abogado sea usted. Resulta que se está tratando de armar una cortina de humo destinada a terminar irregularmente el caso Matute. Yo tengo antecedentes de esto, se los voy a entregar mañana y así nos despedimos. Yo pensaba el otro día llevar un escrito con el mandato para que él lo firmara. Como a las 11 de la noche recibí una llamada. Recibí una llamada por teléfono que me dicen que Marco lo habían tomado, estaba detenido en Concepción. Sin embargo, ese mismo día, y sin que su familia lo supiera, el abatido cabo Martínez fue trasladado desde Concepción hasta su unidad en Coronel. Allí debió pasar la noche. En una de las dependencias, los carabineros encontraron el cuerpo sin vida del cabo Marcos Martínez. Todo parecía indicar que se había suicidado. Curiosamente, lo había hecho con un arma que no le pertenecía, pese a que la suya estaba a pocos metros, en un escritorio cercano.